Ya. Lo que estábamos viendo ayer de la noticia, cosas importantes, primeras impresiones sobre el tema. Pero ahora vamos a ver los pasos para escribir una noticia. ¿Cómo es que se escribe esta noticia? Parte del género periodístico que decíamos, algunas características, que es objetivo, que informa sobre un hecho reciente, que esa es la intención, y ayer pudimos hacer ese ejercicio. ¿Se acuerdan? En la página del comercio, que les daba el minuto y usted ingresaba a cada una de esas noticias. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los pasos para escribir la noticia. Estos chicos yo les quería preguntar porque es mucha información. Espérenme un momento. Entonces, acá solo preste atención a la explicación que yo le voy a dar. En este caso tenemos pasos para escribir una noticia. El primero se consta de 4 pasos importantes, que es la planificación, redacción, revisión y publicación. Por favor, Rafa, ayúdame con la primera leyendo, que es planificación. ¿Qué nos dice? Yep. Usted nos va a mandar esto por la plataforma, ¿verdad? Sí, esto, la información, todo lo que yo haga, voy a subir a la plataforma. ¿Ya? Para, como le digo, que usted pueda pegar en su cuaderno esta información o lo pueda tener en un documento en PowerPoint que escriba Unidad 5, clases de lengua y literatura. ¿Ya? Y ahí que pueda tener todas esas diapositivas. ¿Ya? Por favor, Rafa. Ya. Planificación. Es pensar anticipadamente por qué se escribirá una noticia. Sobre qué hechos se escribirá, quién la va a leer y qué se va a decir en ella. Luego, se recoge la información sobre el hecho, tomando como base las 6 preguntas claves a las que responde una noticia. ¿Ya? Ok. Entonces aquí en la planificación, primero, planificar en nuestra mente de forma general, perdón. Planificar es anticipadamente pensar qué es lo que yo voy a hacer. Y en este caso de la noticia no es una excepción. Pero en el caso dice, planificar una noticia se refiere a preguntas clave, ¿sí? ¿Sobre qué hechos se escribirá? ¿Sobre qué voy a escribir? ¿Quién va a leer? ¿A quién va a estar dirigido lo que yo escriba? A personas, qué sé yo, adultas, de niños, jóvenes. ¿Y qué se va a decir en ella? ¿Qué aspectos voy a tomar en cuenta sobre la noticia? Sobre lo que voy a escribir, lo que voy a redactar, ¿qué aspectos voy a tomar en cuenta? Como de igual manera, ¿se acuerdan ayer el ejercicio que realizamos? Sí, estas son preguntas claves para realizar una noticia. ¿Cuál es el fin de la noticia? ¿Sí? Entonces, esas 6 preguntas nos ayudan a redactar esa noticia. Para que se acuerden, acá tenemos lo que hicimos el día de ayer. 6 preguntas claves a las que responde una noticia. Entonces tenemos aquí las 6. ¿A qué hechos se refieren? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quiénes? Son aspectos importantes que deben estar dentro de la noticia. Y aquí nos dice esto de la planificación. Con todas estas preguntas, con el hecho de nosotros especificar, detallar a quién va dirigido y qué aspectos voy a tomar en cuenta de mi noticia, empezamos con el primer paso, que es la planificación de la misma. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? No. No. No, Profe, o sea, esa es una pregunta, pero no es de este tema. Perdón, no te escuché. ¿Qué es una pregunta? Pero no es de este tema. Una pregunta, ¿pero qué? Que no es de este tema, o sea, de la noticia. Ah, es una pregunta sobre la noticia, me dice. No, que es otra. ¿Qué es aparte? O sea, dilo, ¿qué pasa? Si nos pueden mostrar nuestras notas, Ah, porque no se puede ver las notas de nuestra plataforma, en mi plataforma, a mí yo no puedo ver. según indicaciones que nos han dado es que no podemos indicar las notas. Eso tendrían que hablar en secretaría cuando les van a presentar las notas.
porque a nosotros nos dijeron que no les podíamos presentar. Mil disculpas, chicos, comuníquense en Secretaría de la institución, sus representantes, para que puedan ahí preguntar qué es lo que pasa, porque no pueden ver las notas o cuándo van a poder verlas, ¿sí? Porque yo tengo pasado todas las notas de ustedes. Y creo que todos los profesores, porque el día de ayer ya se cerró la plataforma. Por eso yo a algunas personas les insistía, tal trabajo, tal trabajo. Y ya se entregó todo. Entonces, yo no puedo indicarles en secretaría, les han de decir el día que van a estar habilitadas las notas para que sus padres puedan ver. Eso es lo que les puedo decir. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más de eso? Yo, profe, yo le envié el trabajo. Por si acaso, el que me envió antes, lo envié antes de las 3. Eso digo, El taller de... anoche tuve la oportunidad de poder modificar algo, por eso les decía, algunas personas ya no me mandó, ya, pero sí, tomé en cuenta el tuyo, Adrián. Ya, profe, gracias. A los que insistí y no me envió, están sin notas. Y depende, ¿cómo les digo esta parte? Creo que va a haber un tiempo para que usted pueda presentar sus trabajos pendientes, ¿ya? Por toda esta emergencia que pasamos y así. Entonces, no podemos poner 0-1, digamos así. Está todavía pendiente, pero si no entrega, entonces, ¿con qué nota va a pasarse eso? Por favor, cumpla en los días, en las fechas indicadas. Yo ya voy a revisar los trabajos que tenemos hasta ahora, porque 3 o 4 correos me han enviado. Ya voy a revisar. He estado a full, la verdad, estos días por el hecho de que había trabajos pendientes, y no solo de su curso, sino de otros cursos. Entonces, revisando, viendo, no me he enfocado a los trabajos estos últimos días de la quinta unidad, pero ya lo voy a hacer. Y cualquier novedad que se presente que usted no realice, le voy a decir al tutor. No voy a decir yo personalmente, porque yo no puedo estar atrás de ustedes. Yo les he dicho ya algunas veces. Las personas que cumplen con todo no tienen ningún problema. No les he estado diciendo cada rato, ¿ya? Entonces, sí, hay personas que trabajan también bien, envían todo al tiempo, y no estoy yo atrás de ustedes, porque eso yo ya no voy a hacer. En esta oportunidad, porque fue esta unidad que ya tuvimos esta emergencia, todo, entonces de alguna manera poderles ayudar, pero si usted no aprovechó, ahí están las consecuencias, está sin nota, ¿ya? Bueno, eso es lo que les puedo comentar y decir. Si usted quiere saber las notas, comuníquese por favor al 2440-659 con Sandra Vaca, que es la secretaria de la institución. Ahí para que su representante pueda preguntar qué pasa con las notas o cuándo las pueden visualizar. ¿Sí? Yo mostrarle las notas no puedo, porque yo tengo en forma general y usted va a ver las notas de todos, y esa no es la intención, esa es la privacidad de cada uno que debe tener. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, inquietud más sobre notas? ¿Aló? No. No, Ya. Entonces puedo continuar. Muchas gracias. Sí, les pediría por favor que estén atentos. Voy a pedir que me ayuden con la lectura, que activen la cámara, el audio, porque simplemente está conectado, no activa audio ni cámara, y no sé si está o se fue a dormir o algo pasó, ¿sí? Entonces hagamos unas clases más interactivas que nos ayuden a que no sea tanto peso todo esto que estamos trabajando, simplemente poder tener un contacto un poco más directo, ¿sí? Por favor, ayúdenme de esa manera y estar atentos, porque a veces les digo, tal estudiante, ayúdame con esto. Sí, profe, ¿qué me decía? ¿En qué estaba? ¿En qué me tocaba? No, esté atento, por favor, a las clases. Eso sí le pediría. Ya. Entonces, como decíamos en la primera parte sobre la planificación, sí, la primera parte, cuando realizamos alguna cosa, alguna actividad, y no solo de creación de una noticia, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Sí. Por ejemplo, si quiero realizar un pastel, digámoslo así, voy a planificar en mi mente para cuántas personas voy a hacer el pastel, ¿sí? Voy a ver de dónde voy a sacar la receta, o si yo ya sé hacer, qué mejor.
pero algunos aspectos antes de ya iniciar el hecho. Y en este caso de la noticia es de la misma manera. ¿A quién va enfocado? ¿Quién va a leer esto? ¿Qué aspectos va a tener? En la segunda parte sobre la redacción, sí, Vicky, ayúdame por favor con la lectura. Se redacta la noticia conforme a su estructura, cuidando que se dé toda la información necesaria. Ok, entonces aquí ya vamos a la parte de la redacción, conforme a la estructura que tenemos, que ya la vamos a revisar. Pero la estructura se refiere a un epígrafe o antetítulo, lo que va antes del titular, ¿sí? Un aspecto que hay importante, que ya lo vamos a revisar con todo. Luego el titular, la noticia en sí, el tema, luego un subtítulo pequeño. De igual manera ya la entrada y el cuerpo en sí de la noticia. Esa es una estructura que tiene y que nosotros podemos observar en los periódicos, ¿ya? Entonces, ahí dice cuidando que se dé toda la información necesaria. Toda la información necesaria debe estar redactado de la mejor manera posible, utilizando signos de puntuación, que eso nos falta bastante. Tenemos 5 o 10 líneas, hasta en otros casos 15 líneas, y no hay para nada un punto seguido. Tome en consideración esos aspectos porque son cosas importantes dentro de la redacción, ¿ya? Porque yo no puedo escribir 20 líneas y que no haya puntos seguidos o punto aparte, o que solo exista la coma. Sí, no puede haber eso. Tenemos que redactar, ¿sí? Realizar ideas cortas que nos ayudan de mejor manera a entender el texto, porque si dice toda una largura, como que se pierde la idea, ¿ya? De ahí vamos a lo que es la revisión. Gabriel, por favor, ayúdame con la lectura de la revisión. A ver. Se redacta la noticia conforme a su estructura, cuidando de que se... Bueno, hay algunos problemas ahí. Sebastián, por favor, ayúdanos con la parte de la revisión. A ver, se relee la noticia y se considera qué aspectos se deben corregir. Se puede revisar y corregir el texto todas las veces que se considere necesario. Esto es importante también porque nosotros realizamos como un borrador simplemente de algo, realizamos, redactamos, pero necesitamos que alguien nos revise a ver cómo está, si está bien escrito, ¿ya? Si cumple con los signos de puntuación, si cumple con esto de adecuación, coherencia para poder escribir. La adecuación se refiere al contexto en el cual estoy yo escribiendo. No puede ser lo mismo una carta formal, digamos, a la institución que estoy pidiendo algo, y un correo informal que yo envío a algún amigo. ¿Sí? Esa es la adecuación, lo que está especificado para alguna persona depende del contexto al que yo me esté refiriendo. No es lo mismo tampoco de una carta o algo que usted le escribe a, digamos, en el trabajo, ¿sí? Alguna persona que realice una carta, algún texto, algún informe que envíe a la gerencia o algo, no es lo mismo a escribir en el chat, porque igual escribir en el chat un texto es considerado texto, pero eso es la adecuación, adecuar nuestro escrito a la persona que va dirigido. La coherencia que sea entendible y la cohesión que vaya entendido, coherencia y cohesión va de la mano. La relación entre palabras dentro de las oraciones y que sea coherente, ¿no? Entonces tenemos esa parte de la revisión que se relee, primero nosotros al momento de redactar la noticia vemos a quién va enfocado, cuál es nuestro tema, y ahí se redactan las ideas primero, ideas simples, cortas, en su caso, de octavo, digamos así, porque eso ya se va a venir después, poder escribir otros textos un poco más largos. En este caso, ideas cortas, punto seguido, otra idea, punto seguido, y tenemos nuestra información. Al momento nosotros que leemos y releemos, podemos ver que algo no me cuadra. Si les ha pasado, leemos y decimos en un documento en Word, escribo, y luego lo leo y lo releo y veo que algo no cuadra ahí. Algo como que se pierde la idea, ¿sí? Eso es parte de la revisión.
el poder hacer correcciones de lo que yo ya había hecho. Y corrección tras corrección hasta que uno piense, se conforme con lo que ha escrito. Y creo que le pueda revisar en este caso de manera didáctica dentro del aula, bueno, o sea, en el aula de clase, la revisión por parte de su docente, que soy yo, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que es la publicación. Por favor, ayúdame con la lectura. ¿Quién está por ahí? Ariana. Ya. Publicación, ¿verdad? Publicación. Es la escritura de la versión definitiva de la noticia para que pueda ser leída por los destinatarios. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Aquí dice la versión definitiva. Después que yo ya revisé una y otra vez, a ver en dónde estaba fallando, si una palabra que estaba de más, una o más palabras que estaba de más y yo lo corregí, ahora la revisión es la versión definitiva, ¿sí? Para que pueda ser leída a los destinatarios, a las personas que yo al comienzo decía que quién va dirigido mi texto. Y eso es lo que hacen todas estas empresas que se dedican a la redacción de noticias, del comercio, todo. Entonces, al momento, planifico, redacto, reviso una y otra vez y está listo para que pueda llegar a nosotros, ¿sí? A nosotros las personas que leemos cada una de esas noticias, que las ponen ellos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, inquietud? ¿Ya? ¿Sí? ¿No? No. 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 Ahí, como les decía, lo que trabajamos ayer, 6 preguntas claves a las que responde una noticia. Entonces, esto sí lo copiamos, pero el título me olvidé de indicarles. Por favor, escriba ahí este título. 6 preguntas claves a las que responde una noticia. ¿Ya? Profe, ya no me alcanza dónde poner el título. Entonces ponle una flechita y ponle al lado si hay espacio, o ponle abajo igual una flechita y lo pones abajo. Ya. ¿En dónde ¿Cuál es Para el título? darnos cuenta que son esas preguntas claves a las que responde una noticia. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, profe, ¿cuál es el título? 6 preguntas claves a las que responde una noticia. ¿Sí? Escribamos, por favor, ese título en lo que ya teníamos ayer. ¿Sí? 6 preguntas claves a las que responde una noticia. ¿Ya estamos? ¿Ya tenemos ese título, chicos? Cristian. Sí, profe, ya. Ya. Seis preguntas claves a las que responde una noticia. ¿Ya? Ahora vamos a esta parte de cómo se escribe una noticia. ¿Cómo se escribe? ¿Qué aspectos tiene? A ver, perdón, ya me salí. Okay. Sí, ahí observamos, chicos.
Sí, Ya, la primera parte, vamos a empezar desde acá. Profe, Dígame. olvídelo. Ya. ¿Cómo se escribe una noticia? Le vamos a empezar desde aquí, que es epígrafe o antetítulo. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto? Que proporcionan lo esencial de la información. Su objetivo es despertar el interés del lector. ¿Ya? Entonces, lo esencial dice, lo esencial de la información. Entonces, algo que llame la atención a primera instancia, antes del titular, antes del título, lo que llame la atención. ¿Sí? Eso nos quiere decir, el objetivo es despertar el interés del lector. Algo, una idea importante ahí, entonces a mí ya me da la idea a ver qué pasa, me da curiosidad y yo voy a ver de qué se trata esto. ¿Sí? Espérenme en un momento que alguien quiere ingresar, creo. Pero no, me sale. A ver. Ay, ya me salí de esto de una vez. A ver. Listo. Ya les pongo. Ay, no debí salirme, pero se lo en ese momento. A ver, espérenme. Ya voy. ¿Cómo estaba? Ya. Perdón la demora. Tenemos acá. Ahí, para que se pueda observar de mejor manera, si no alguien se sale y tengo que admitirlo. Es que lo hago de esta manera porque hay otros estudiantes de los otros cursos que pudieran ingresar si yo no tuviera esa opción. Entonces se mezcla todo, octavo, noveno, y ese es el inconveniente. Por eso yo tengo que admitirles para que usted pueda ingresar a la clase. ¿Listo? Entonces, decíamos, lo primero, el epígrafe o antetítulo proporcionan lo esencial de la información. Su objetivo es despertar el interés del lector. Una idea importante ahí que me dé como curiosidad para yo ver de qué se trata esa noticia y leerla, lo que quiere atrapar al lector. Y tenemos un titular que es el título en sí de la noticia, que ya vamos a ver algunos ejemplos, en tal cual, solo el titular que se encuentra ahí, de lo que me va a hablar toda la noticia. El subtítulo es una síntesis de lo más importante de la noticia, lo que se va a destacar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Algo que me dé una idea de lo que va a hablar. Pero es distinto al epígrafe o antetítulo, porque el antetítulo es como una idea o una parte importante que me dé curiosidad, que realmente me llame la atención para leer esa noticia. Pero el subtítulo ya es una idea general de todo lo que me va a hablar la noticia, ¿sí? Y tenemos la entrada o lead, ¿sí? Que es el primer párrafo en el que se resume la información central de la noticia, ¿sí? Esta parte es importante porque al inicio dice un párrafo, ya menciona y nosotros tenemos una idea. Porque después de esas poco de ideas, digámoslo así, cortas, se va a desarrollar en el cuerpo de la noticia. Vamos a encontrar un poco más de detalles. ¿Ya? Por esa razón es que en la entrada, a lo que ya es la redacción de la noticia, tenemos que se resume la información de todo esto. Una información central importante. ¿Ya? Porque ahí menciona que a breves rasgos de lo que se trata el video, perdón, de lo que se trata la noticia, que habla que sucedió, qué sé yo, un choque y se dio en la ciudad de Quito a las 14 horas en plena toque de queda y cosas así.
¿sí? Entonces, nos da una idea general, para luego en el cuerpo de las noticias tener esa información. Entonces, en el cuerpo de la noticia, detalles. Luis, ¿qué nomás tenemos? ¿Qué nos dice? En el cuerpo, a ver, profe, es que no se ve muy bien porque está muy a la izquierda, como en pantalla. A ver, voy a ver si ahí... ¿Qué pasa, Rafa? ¿Estás riendo o estás bostezando o qué pasó? Esta parte de aquí que dice cuerpo de la... No, no, profe. ¿Todo o...? Sí, En la todo. mayoría de las noticias, en el cuerpo, se responde las 6 preguntas claves, que son ¿a quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Además, se agregan detalles a lo que dice la entrada. Cuando consta de varios párrafos, se presenta primero la información más importante, seguida por información cada vez menos importante, por si toca acortar la noticia. ¿Ya? Aquí, lo que podemos destacar, en el cuerpo de la noticia, varias preguntas que de eso ya hemos estado trabajando, ¿ya? ¿A quién le sucedió? Sí, ¿qué es el inconveniente que sucede en ese momento? Pero ¿a quién le sucede esto? ¿A qué persona le sucede? ¿Qué sucedió? Sí, ¿cuál es el problema que se está dando a conocer? ¿Cuándo? Se refiere al tiempo, dónde, en el lugar en donde se dieron estos hechos. ¿Por qué sucedió? ¿Sí? ¿Por qué se dio esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cómo? ¿Sí? El modo en que se dieron las cosas, los acontecimientos. Y aquí como nos dice, se agregan detalles a lo que dice la entrada. Sí, en la entrada teníamos aspectos generales de lo que ya se va a hablar en el cuerpo, sí, pero algo general. Después ya todo eso se va desglosando o detallando, ¿sí? Se presenta primero la información más importante para seguir captando la atención de la gente, de los lectores, seguida por la información cada vez menos importante por si toca acortar la noticia, ¿ya? Entonces, en el caso de que una noticia realmente sea muy larga, pero el lector va al comienzo, lo lee, y tiene que haber la mayoría de información para que no se pierda la idea o el hilo de lo que está hablando el titular, ¿sí? Eso, chicos, en cuanto a cómo se escribe una noticia. Tenemos estos aspectos. ¿Cómo se escribe la noticia? De ahí, el ejercicio lo vamos a hacer después. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, inquietud? No, profe. ¿Ya? Chicos, verán, nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico con unas noticias y de ahí nosotros, este ejercicio de aquí, ¿sí? Vamos a realizarlo. Pero lo que yo quiero es que usted sepa otro tema importante que va en relación con esto de la noticia. Y este tema se llama conectores, ¿ya? Conectores. Entonces nosotros vamos a consultar de qué se refieren estos conectores, ¿sí? ¿A qué se refieren estos conectores? Entonces en su cuadernito, yo ya le voy a enviar esta información de aquí y esta información para que lo pueda tener en su cuaderno o en su defecto en algún documento en PowerPoint que vaya juntando las clases de cada día. O si no... En mi cuaderno. ¿Perdón? Perdón, no. No. Bueno, entonces como les decía, nosotros vamos a tener estas diapositivas, les voy a enviar para que usted tenga en su cuadernito. Pero de esto vamos a hacer una consulta sobre el tema que es los conectores, ¿sí? Los conectores, ¿qué es un conector? ¿Sí? Porque ese tema nos va a ayudar a nosotros poder redactar una noticia, ¿ya? Que eso es la práctica, lo que necesito que hagamos. Y eso lo vamos a hacer el día lunes, con varios aspectos importantes, varios ejemplos y cómo se escribe una noticia. Si usted en su casita tiene periódico, ¿sí? Ahí vaya viendo cómo están las noticias. Ahí tenemos un titular, un subtítulo, el primer párrafo, el cuerpo, ¿sí? Entonces, no sé si a alguien se le dificulta lo del periódico, porque tenemos una versión electrónica también que la podemos ver desde internet, ¿ya? Profe, Dígame.
No entendí cómo había que hacer lo del periódico. Esa es la actividad que hay que hacer. Claro, a ver, en este momento lo que vamos a realizar es una consulta sobre los conectores, ¿ya? ¿Para cuándo, profe? En este momento que vamos a hacer, ¿sí? Porque tenemos hasta las 12. Vamos a hacer esta consulta sobre los conectores para poder trabajar, redactar una noticia con varios aspectos. Yo el ¿Para día cuándo? lunes de igual manera les doy a conocer para tener toda la información todos. ¿Sí? Uno tendrá de una página, otro de otra página, pero la intención es que usted tenga toda la información ya, como les digo, una sola, que tengamos la información una sola. Entonces, lo que le estoy diciendo en este momento, que realice una consulta sobre este tema, ¿ya? Y como deber, vamos a ir en un periódico que usted tenga en su casa o el periódico en versión digital que tiene el diario El Comercio, que usted ingrese ahí y que pueda obtener una noticia, que la pueda imprimir y que pueda definir dónde está, usted vea, la epígrafe o antetítulo, dónde está el titular, dónde está el subtítulo, ¿ya? Por ejemplo, les voy a presentar una... Ahí sí pueden observar, Profe, ¿que chicos. puedo ¿Perdón? imprimir una noticia? ¿Imprimir una noticia para qué? A ver, por ejemplo, aquí les indico yo estas noticias de aquí. Primero les explico esto y ya les vuelvo a decir lo que debe hacer usted. Dice, una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad. En este caso, este es el título que lo vemos en más grande. Sí, pueden observar ahí. El chofer del camión habría frenado de golpe. Eso lo podemos Profe, yo solo veo. considerar como un subtítulo. No, no está ahí, profe. Profe, yo solo veo, había mucha gente a esa hora nada más. No me sale Yo lo no que... veo nada. ¿No le sale? A ver, espérenme un momento. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Entonces, miren aquí. Una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad. ¿Esto cómo lo podemos considerar? ¿Qué será? Dentro de las partes que tiene la ¿Un noticia. título? Un accidente. Un título. O un título. Ese es el título o titular. Que una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad. De ahí tenemos, el chofer del camión habría frenado de golpe. Esto es un subtítulo, ¿sí? Lo que está antes del título en grande, eso es el antetítulo, porque va antes del título. En este caso no hay antetítulo. Por eso solo tenemos este título, una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad. Ahí tenemos un subtítulo, que es el chofer del camión habría frenado de golpe. Aquí está la Profe, o sea, persona que realizó esta noticia. Dime. lo que vamos a identificar es el cuerpo de la noticia, el título, el antetítulo, todo eso. Ajá, Ah, sí. todo lo que forma la Lo que noticia. vimos en esta clase acá, miren. Epígrafe o antetítulo es lo que va antes del título. De ahí tenemos lo que va después del título, es el subtítulo. Eso es como de ver. En su cuadernito, recortar del periódico una noticia e identificar estas partes. O si no, en las versiones digitales que hay en la página del comercio, ahí puede ver alguna noticia, la imprime y hace eso en su cuadernito. ¿Ya? Entonces, como veíamos... Profe, ¿ya esta actividad? ¿Perdón? Profe, ¿esta actividad la va a subir a la plataforma o no? Ajá. Sí, todo lo voy a subir a la plataforma. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos, no hay un antetítulo. Dese cuenta, en las que están en las letras grandes, en este caso, mire, cuando está en letras grandes y que llama la atención, ese es el titular, el título de nuestra noticia. En este caso tenemos una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad. Acá tenemos ¿Cómo sería? el título, que es después del título. ¿Sí? ¿Cómo sería qué? ¿Cómo sería un antetítulo? Bueno, un antetítulo en esa noticia.
A ver, sería, vamos a leerla y vamos a sacar aquí cómo sería un antetítulo, algo que realmente llame la atención, ¿sí? Pero solo viendo el título, digamos, una moto chocó con un camión en el centro de la ciudad, ¿sí? Tragedia en el centro. Eso dice, wow, o sea, ¿qué pasó? ¡Wow! Entonces, ese sería un antetítulo, algo que llame la atención en ese momento, que me dé curiosidad, a ver cuál es la tragedia que pasó, ¿sí? Entonces, por eso tenemos un antetítulo, que fuera el caso en este que no está, pero dice acá el título, luego tenemos el subtítulo, el chofer del camión habría frenado de golpe, ¿ya? Acá tenemos ya lo que concierne al cuerpo, que usted puede observar ahí. Ayer, alrededor del mediodía, un camión que frenó sin previo aviso fue el causante de un accidente en la esquina de las calles Rocafuerte y Sucre, ¿ya? Entonces, miren, aquí en este primer párrafo es lo que nos decía aquí, la entrada, que es el primer párrafo en el que se resume la información central de la noticia, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos, ambos vehículos circulaban por la calle Sucre con sentido norte-sur. Ahí están los detalles, porque mire, acá solo dice, en las calles Rocafuerte y Sucre, ¿sí? Pero aquí ya nos dice que ambos circulaban por la calle Sucre con sentido norte-sur. Hasta el momento no se conoce la razón por la cual un camión que transportaba papas se detuvo repentinamente en la esquina de la calle Rocafuerte. Esto causó que la motocicleta que iba detrás se chocara contra el camión. Aunque por suerte no hubo heridos que lamentar, el chofer del camión tuvo que pagar al motociclista por la rotura del faro de la moto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la información más detallada de lo que me dice en el primer párrafo. ¿Sí? Y vemos, ¿qué podemos decir? Primero que era un camión que transportaba papas, que había una motocicleta también, que hubo ese choque, no hubo heridos, pero sí pagar los daños que hubo en este problema, en este choque. ¿Sí? Eso es lo que podemos decir y mencionar de esta noticia. Y aquí podemos identificar, tiene todas las partes de una noticia, como vemos aquí, menos lo que se refiere al epígrafe o antetítulo, que como decíamos, podemos decir, tragedia en el centro. Entonces voy a ver a qué se refiere esto. Y de ahí el resto sí tenía todo, el cuerpo, la entrada, todo esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta e inquietud hasta el momento? No, profe. ¿Ya? Entonces, la información yo voy a subir en este momento. La actividad que tiene que hacer usted, hasta lo que teníamos ayer, ¿verdad? En el cuaderno. Deja un espacio para que pueda ahí imprimir las dos diapositivas que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? Inmediatamente, ahí vamos a hacer la consulta que les estoy diciendo sobre conectores. ¿Ya? Vamos a consultar qué son los conectores y los tipos de conectores. ¿Sí? Lo que son los conectores y los tipos de conectores. Ahí realizamos la consulta, ¿sí? En internet y no se olvide Profe, de ver las fuentes de consulta. Dígame. no. Dime. Eso mismo le iba a preguntar, que sí, que había que tener bibliografía. No te entiendo nada, disculpa. O sea que eso mismo le iba a preguntar de que si había que poner bibliografía. No, bibliografía es con desde libros, fuentes de consulta o electrónicas desde el internet. Entonces nosotros vamos al internet, buscamos sobre este tema y realizamos la consulta en nuestro cuaderno y al final ponemos fuentes de consulta. ¿Sí? En este momento ya voy a subir a la plataforma esa actividad. Usted para que lo pueda subir. Y como tarea es lo que le digo que vaya a su casita, debe por ahí haber un periódico y si no lo hay, vea una versión electrónica de Estamos El en la Comercio. casa. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? A ver, esta actividad va a estar subida ahora porque lo vamos a hacer en este tiempo que tenemos, pero con todo va a estar subido hasta mañana, porque si yo no pongo hasta mañana,
no me sale la opción de que usted pueda subir tarea. ¿Se acuerdan? Como decíamos, va el calendario de actividades, ve la actividad mía y al final dice subir tarea. Ahí doy clic, busco mi documento y lo adjunto para no enviar como mensaje. Si alguien tiene problemas y no puede hacerlo de esa manera, ahí se aceptó mensajes, ya no me queda más, antes que se quede sin nota. ¿Ya? Pero trates de hacer de esa manera. Adjunta ya el trabajo, depende de la actividad, y para mí también es mejor, porque ahí está la constancia de su trabajo. Porque a veces me dicen, profe, es que sí le mandé el mensaje, pero a veces no sé qué está pasando, que no están llegando los mensajes. Yo eso comuniqué en secretaría, dijeron que ya van a ver, porque también hay algunos profes que también dicen lo mismo, de que no les llega, y los chicos, hay algunos que sí presentan la captura de mensajes enviados. Pero para que no se dé esto, yo como les digo, mejor háganlo de esa manera. Vaya al calendario de actividades, ve mi actividad y adjunta el trabajo. Si usted tiene Yo intenté eso de ahí, pero no me sirvió. si usted tiene 2 o 3 imágenes, ponga esas imágenes en un solo documento en Word y eso es lo que me va a mandar, ¿sí? Todo especificado ya lo voy a poner en este momento en la plataforma, ¿ya? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Sí? No, Entonces, eso es lo que vamos a realizar, chicos. Recibo los trabajos del trabajo individual, ahí tiene que subirlo. La tarea es ya para el día lunes, ¿sí? Pero la plataforma va a estar ahí abierta hasta el domingo. Profe, Hasta esa fecha. Perdón. ahorita usted va a subir lo que debemos hacer. Ajá. Tanto la actividad como la tarea lo voy a subir en la plataforma, ¿ya? Y bueno, también comentarles como ustedes solo tienen un día de lengua para mandar deberes. Según autorización de rectorado me dijeron que el día jueves puedo mandar un deber un poquito largo, digamos así, ¿sí? Pero lo que yo les quiero mandar también es lectura, pero eso para el día miércoles, ¿sí? Que lea unas páginas del libro que igual ahí lo voy a especificar en la plataforma, ¿ya? ¿Sí? Y ahorita, ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿qué buscamos ahorita en Google? ¿Perdón? ¿Qué buscamos ahorita en Google? Sobre los conectores. Los conectores, ¿qué es un conector? Y los tipos de conector. ¿Sí? Eso. Ya voy a subir la información a la plataforma para que igual tenga detalles de lo que debe hacer y lo que debe adjuntar. Lo que es del libro el que estamos leyendo de Cupido es un murciélago. Esa es la tarea también que tienen, pero para el día miércoles. Vamos a leer unas páginas más y vamos a tener ahí como un control lector de esta información, ¿sí? Algo cortito. Unas 5 preguntas de la trama del libro hasta la página que le indique y nada más, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna pregunta, inquietud? No se preocupe que todo lo que le acabo de decir ya lo voy a subir en la plataforma con fechas y todo hasta cuándo, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ya, chicos, entonces trabajen de esa manera. Yo ya les subo la información a la plataforma. Muchas gracias. Les agradezco. Chao.